Hola, muy buenos días, survialeros, soy John del canal Área en Supervivencia y estamos en otro vídeo resumen de Den. Como ya sabéis, estoy subiendo vídeos resúmenes de parte del proyecto, como me habéis pedido desde el principio, pues para tener, en vez de capítulos de 10, 15, 20 minutos, pues de una hora resumiendo 5 o 6 capítulos del proceso más o menos, o cosas que han pasado durante ese tiempo. Así que nada, ya siento que todavía no he subido vídeos nuevos, pero es que me estoy tomando, la verdad, que la vida con total desconexión. O sea, literalmente, desde que he cambiado de trabajo, estoy viviendo para mí, literalmente. Así que nada, no robo más tiempo, os dejo con este resumen. Espero que os guste. Hola survialeros, me llamo John del canal Área en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba. Hace unos años, y antes de esta pandemia, me lancé a cumplir mi sueño, tener un sitio propio en el cual desconectar de todo. Tras una larga búsqueda y gracias a la constancia y la ayuda, conseguí este terreno de 3 hectáreas, en el cual, con mucho trabajo y cariño, quiero que se convierta en un refugio autosostenible. Que decir que estando en pleno monte no tengo comodidades modernas como luz o agua corriente, pero tengo un sueño, y es así como lo conseguí. Bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza. Una vez quitado todo y limpio el suelo, empezamos a aislarlo otra vez. En este caso empezamos con tela geotextil, para aislar la chapa de los rastreles y de los aislantes que vayamos a poner en el suelo. Todo lo que pongamos a mayores siempre viene bien. Y la verdad que esto es muy finito y va muy bien. Se adapta muy bien al suelo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots. Estas telas geotextiles se suelen utilizar sobre todo en zonas donde se hacen pantanos, ya que las telas que ponen son duras, pero claro, no evitan que una raíz vaya subiendo para arriba y al final lo termine perforando. Sin embargo, esta tela es bastante dura. Tiene una textura estilo papel de lija y es bastante gruesa y no es fácil incluso cortarla. Tienes que cortar con unas buenas tijeras. Así que para nosotros nos venía muy bien. Queríamos que aislara lo mejor posible. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't. El siguiente paso fue muy sencillo. En su día, cuando yo vi el tema, había 5 rastreles. Uno más grande, donde estaba la pared y el marco de la puerta, y otros 4 a ambos lados, para distribuir el peso del suelo. Yo, al ver lo que oscilaba, en mi cabeza pensé, yo creo que esto se queda corto, así que seguramente vaya a poner más. De hecho, sí que puse más. Si no recuerdo mal, puse 16. Quería que las zonas que más peso llevasen rastreles más juntitos y las otras los iba dividiendo. Zona central un poco más reforzada, zona de cocina un poco más reforzada y las otras zonas pues cada X hueco. Si antes llevaba 5, ahora llevaba 16. El suelo tenía que quedar mucho mejor estable. Así que parte de esto, con paciencia y ayuda sobre todo, fuimos haciéndolo. Se nota mucho que cuando hicieron la instalación inicial van montando por secciones. Primero el suelo, luego le añaden las paredes, ponen los aislantes de las paredes, etcétera, etcétera. Cosa que hacerlo con la estructura metálica en sí ya montada, pues nos costó un poquito. Tuvimos que utilizar un poco la maña.
Aunque lo veáis muy rápido, esto de los rastreles nos ha llevado aproximadamente 3 días. Lógicamente no son turnos de 8 horas. Voy hoy, he podido trabajar 3 horas, pues 3 horas. Otro día 2, otro día 5, así. El siguiente paso era poner el aislante que nos aislaría de la humedad, del frío y del calor. En este caso yo he utilizado poliestireno extruido, cosa que antes había poliespan, que era la típica plancha de bolitas blancas. Esta es mucho más densa e incluso puedes pisar prácticamente sin que se marque. Es un poco más cara, pero me dijeron que vamos, le da 10.000 vueltas en lo que a aislamiento se refiere. Y la verdad que el suelo es una cosa que interesa. También os digo, menuda paciencia. Es un trabajo de chinos. Las secciones que me entraban enteras, respiraba, pero las secciones que tenía que ir recortando a medida es un incordio. La verdad es que esto sí que tardé bastante. Un día sí que me pudieron ayudar, pero el resto lo hice solo. Pues tardaría semana o 2 semanas prácticamente de varios días de trabajo. En los rastreles que había inicialmente puestos, tuve que hacer un rebaje con tablitas como estáis viendo, ya que no me coincidía la altura con la que me quedaba el rastrel metido en esa almena con el poliespan. No había medidas que me pudiesen coincidir, así que tuve que hacerme un ingenio y hacer un altillo de tablas de 2 centímetros para que me casaran todas a nivel, así no haber ningún problema. Lo que digo siempre, en este proyecto es un aprendizaje continuo, bien por ensayo y error, bien porque tú piensas que una cosa se hace así y luego lo lees y no es así y se hace mejor de otra forma, o porque alguien que sí lo ha hecho te puede explicar cómo se hace y mejor aprender de alguien que sabe que no darte la leche, como se suele decir. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Cuando tenía todas las tablillas preparadas, las remaché con la pistola de clavos. ¡Qué menudo inventazo! Ayuda y avanzas muy rápido. Una vez rectificada la altura de las tablillas con respecto al aislante, proseguimos poniendo el aislante, que ya os digo que si queréis avanzar un par de minutillos para adelante, yo simplemente de verlo me estoy cansando a mí mismo de recordar lo que me costó hacerlo. Pero claro, lo quería hacer bien. Qué decir que contra más pequeño era el sitio donde había que hacerlo, más complicado se volvía. Era una pasada. Simplemente cuando me ponía, llegaba y tenía que seguir con el suelo, con el aislante, me ponía malo. Pero bueno, al final había que hacerlo y había que intentar dejarlo de la mejor forma posible para que luego el suelo estuviese perfecto.
It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Ostras, si estás por aquí todavía viendo la puesta del aislante, eres un campeón y te gusta el proyecto. La verdad es que se agradece tu apoyo. Bueno, ya tengo casi el 95% del aislante de la caseta puesto. En algunas zonas mejores y en otras zonas peores, porque lógicamente se ha medio bombado, pero bueno, luego como los rastreles van a hacer su función, va a quedar bien. Y así, si queda un poco de hueco entre el aglomerado y el poliuretano, pues hace una especie de cámara de aire y mejor. Y os preguntaréis qué he estado haciendo con estas tablas que he puesto aquí y que son diferentes a todo lo demás. Pues si os acordáis, cuando empecé a desmantelar esto para ponerlo bien, aquí iba una pared, ¿vale? Que la marca esa línea de ahí. Y aquí iba un marco como una puerta. Entonces es donde iba un rastrelo un poco más gordo. Yo voy a aprovechar estos que son de la misma medida y son un poco más anchos, por lo cual le darán más estabilidad y así también a su vez pues hará que se distribuya mucho más el peso, pues como hemos hecho con el resto de los rastreles. With me when I'm found, touch me like you do, go right back to you. Don't tell me this doesn't feel right. Por fin terminé con el aislante. Uf, si es que me da pereza solo de verlo. Merecido descanso. Y comer sobre todo. Casi por último empezamos ya a poner lo que es la estructura en sí del suelo. En este caso con planchas de aglomerado de 2,5 centímetros. Están machimbradas y la verdad es que ayudaban bastante a que se conectaran entre ellas mismas. Compré de más ya que mi intención era también intentar poner las paredes. Pero bueno, luego encontré una cosa mejor para las paredes, así que ya veréis en vídeos futuros. Que decir, como en prácticamente el 90 o el 80% del proyecto son cosas que no sabíamos hacer y que íbamos mirando y aprendiendo pues por consejos de gente, por lectura y tutoriales. Para ser la primera vez que lo hacemos, el tema del machimbrado ayuda mucho y sobre todo estar midiendo cada 2×3 y poner las cosas. Pero el propio machimbrado ayuda a que conecten las placas perfectas, que no haya ningún tema que quede suelto y conectan bien. Como no, lo peor fue rematar las esquinas, cuando no puedes poner la plancha entera y tienes que empezar a pillar de medidas, pero bien. Pero bueno, aún así, la verdad es que fue un trabajo bastante entretenido y no fue tan pesado como el del aislante. Una vez que teníamos las medidas, empezamos a cortar todos los recortes que necesitábamos para poner en las esquinas. Y la verdad es que, salvo alguna rectificación de algún milímetro,
la verdad es que encajaron bastante bien. En las esquinas, el que estuviese más timbrado sí que nos costó un poquito. Tenías que jugar con ponerla y tal, intentarlo conectar a modo pieza de Lego, digamos. Pero bueno, no, la verdad es que pensaba que iba a ser más difícil. Bueno, con la ayuda del amigo Alex nos hemos cascado el suelo en un solo día. La verdad que para no tener ni puñetera idea, bueno, como casi todo en este proyecto, que es aprendiendo a base de errores y a base de leer y a base de tal, hemos puesto el suelo a la primera. La primera es la que peor hemos puesto con diferencia, y el resto... Sí. Y el resto, pues ya veis, un suelo que sí, que suena, porque al final no deja ser madera y no está clavado. Ahora vamos a clavar todo, porque hemos empezado esta mañana clavando unas y hemos dicho no, mejor lo clavamos después. Mira cómo se nota ahí cómo se hunde un poquito. Ahí teníamos que haber puesto alguna más de refuerzo, pero bueno, oye, ha quedado muy bien, así que vamos a ello. Una vez que teníamos el suelo puesto, ya solo faltaba clavar. Pero como os he comentado antes, con la pistola neumática es un puñetero privilegio trabajar. Si tienes material, tienes aire, va como un tiro. En apenas 15 minutos tenía todo clavado. Y para terminar, el otro trabajo de chinos, que era pegar el embellecedor, digamos, de la madera. Por no dejarla al aire con el aglomerado, compré lo que antiguamente se llamaba como cintasol, o suelo laminado, o algo similar. Son unos rollos que tienen un efecto o adorno estilo madera y que se suelen pegar. Y la verdad es que queda muy bien, da un efecto toque madera muy chulo. También decir, me pareció una buena opción ponerlo según termine el suelo, pero después de los meses que llevo trabajando para poner las paredes y para hacer el techo, he de decir que el suelo ha sufrido algún que otro desperfecto. He procurado ser concienzudo para que no se fastidiara, pero claro, tenía el problema de que lo tenía que intentar meter lo máximo posible y así cuando instalase las paredes estuviese pillado y quedar bonito. Pero claro, a la hora de trabajar, herramientas, cosas para adelante, cosas para atrás, algún que otro picotazo o algún que otra quemadura de algún remache que se calentaba cuando lo quitaba y se caía al suelo, como no le cogiera en el momento, al ser una especie de tela plástica, como si sería ceniza en la ropa mayormente. Se medio quema, pero bueno, he tenido bastante cuidado. Como veis, al estar solo y encima ser tantos metros, ya que de largo son 7,60 metros, era bastante costoso. Tenía que ir por tramos de 40, 50, 60 centímetros. La verdad es que la cola tardaba bastante en pegar y lo iba poco a poco pegando por zonas. Y así iba intentando rematar lo mejor posible. Eso sí, la espalda, los riñones, las rodillas y demás, unas agujetas al día siguiente. Me costó entre 2 y 3 horas colocar este embellecedor. Pero bueno, la verdad es que el resultado es brutal y parece que he hecho una instalación de madera. Pero bueno, a mí me gusta. ¿Vosotros qué opináis?
quedaba, y ya era lo último, era hacer el embellecedor y protector de el remate de la puerta. En su día llevaba una pletina, pero que debe ser que la debieron de perder. ¿Qué pasó? Que al final, de tanto entrar y salir, la gente le daba golpes y ese lado de la madera estaba bastante desperfecto. Entonces yo, aprovechando trozos de chapa que ya tenía por ahí, le di la forma que necesitaba para que no molestase en el cierre de la puerta y para que protegiese esa entrada, ya que es la que más va a sufrir las entradas de cosas, de material, y el primer paso siempre va ahí. Muy motivado y viendo que ya estaba prácticamente terminado el suelo, la verdad es que lo hice con mucho cariño y ha quedado bastante bien. Como siempre comento cuando empiezo con cada capítulo, recordar que este vídeo es un resumen de varios meses de trabajo y muchas horas. Como ya visteis en algún capítulo anterior con la otra caseta, me decidí a que ya que había salido tan bien y daba mucha iluminación, poner otra ventana idéntica en la caseta contigua. De esta forma, teniendo luz natural muchas horas al día. Como siempre, con ayuda y paciencia, poco a poco fuimos haciendo el marcaje y el posterior corte de donde va a ir nuestra ventana. He de decir que esta ventana me ha quedado mucho mejor que la primera. Lógicamente, la experiencia es un grado y haber puesto la primera ha ayudado. Si le añadimos que también la caseta estaba en el chasis, podíamos moldearlo de mejor forma y poner los nervios de la mejor forma para que anclara muy bien. Si os acordáis, en la primera caseta con la primera ventana tuvimos que adaptarnos con la caseta ya montada, pero de esta forma pusimos los nervios donde realmente podía ejercer más fuerza para sujetar de mejor forma la ventana. Poco a poco, y tras poner tablones para encajar esos nervios, finalizamos esta tarea con una espuma de poliuretano que iba a ayudarnos a sellar todas esas pequeñas imperfecciones o agujeritos que quedarían entre la chapa y las tablas. Por último, y para rematar, al de unos días y ya completamente seco nuestro poliuretano y sin dejar que pasara mucho tiempo, a diferencia que la otra ventana, quitamos el poliuretano que nos sobraba dejándolo a ras y añadiendo unos embellecedores metálicos para intemperie, para cerrar nuestra ventana a nuestra caseta, intentando así proteger el poliuretano y las juntas entre ambas. Una vez colocado nuestros apliques, los rematamos con un poco más de silicona, así procurando sellar de la mejor forma posible estos lados. La parte de arriba era un poco más complicada. Al tener esos rebajes en la caseta, había que adaptarse mejor y con más paciencia. Prosiguiendo con nuestra reforma interior de la caseta,
conseguí unas tablas largas, las cuales tuve que quitarle los clavos que tenían antiguos. Todas estas tablas nos servirían como rasteles para poner las nuevas paredes. Poco a poco esto va siendo más acogedor. ¿Cómo se nota que estamos en Burgos? Mirar la temperatura. Pero bueno, esto rápido se soluciona. Un buen encendido, una buena leña y esta chimenea nos va a dar una temperatura fantástica. Una vez iniciado nuestro fuego, simplemente hay que ir de menos a más con palitos que vayan cogiendo y así que nuestro fuego se haga grande. En apenas 5 minutos ya tenemos un fuego que nos va a calentar nuestra estancia de cara a la comida. Prosiguiendo con esos rastreles, poco a poco y con ayuda, vamos colocando los rastreles donde los tenía inicialmente. En este caso, esta caseta llevaba 3 alturas de rastreles: parte intermedia, superior e inferior. No es muy complicado, pero sí que hace falta un poco de ayuda, porque mientras que uno sujeta la tabla, el otro tiene que atornillar desde fuera. En mi caso, he implementado una pequeña mejora. Los tornillos que había inicialmente eran unos tornillos de madera con una cabeza un poco más ancha. En mi caso, son los mismos tornillos, pero incluyen una arandela metálica por fuera y con una goma por dentro, para que haga un buen sellado y no entre nada de agua. Prosiguiendo, al igual que hicimos en su día con el aislante del suelo, en este caso con un aislante más normal, intentando reutilizar parte de lo que ya tenía. Poliespan de 2,5 centímetros. Lo único que he cambiado con respecto a la instalación inicial ha sido la madera que va por fuera. Sigo manteniendo el grosor del poliespan, pero sí que es verdad que la madera la he cambiado. En mi caso he seleccionado un OBS de aproximadamente 1,5 centímetros, casi 2, 1,8 para ser más exactos, cosa que en su día tenía un aglomerado de 0,9. Pierdo de anchura unos milímetros, pero gano en aislamiento. Como os he comentado a menudo, he procurado muchas de las cosas reciclarlas o buscar ofertas de material que yo quiero. En mi caso, me pasó una pequeña cosa. Encontré las planchas de OBS a muy buen precio con respecto a otras de la misma medida en otras grandes superficies. Miré, remiré, medí, volví a medir y cuando vi que haciendo un pequeño apaño me valían, me tiré de cabeza por ellas. El apaño era muy sencillo. La tabla de madera tenía 3 puntos de apoyo, como se había indicado inicialmente, pero por la largura de la tabla no nos llegaba por muy poquito. Pero ¿y si en la parte inferior, que es de donde menos se ve, le añadimos un poco más de rastrel? Podíamos jugar con ello y que llegue bien al techo. Así que, como os digo, todo es ponerse y eso es lo que hice. Como mucho del material que tengo es reutilizado, había que ir revisando tabla a tabla, quitando grapas, quitando algún clavito que quedaba todavía. Pero bueno, en sí las tablas estaban perfectas. Una vez hechas todas las tablas que necesitamos y cortadas a la medida que necesitamos, pues nada, había que seguir marcando dónde necesitaríamos hacer los agujeros para enganchar ese pequeño anexo de la tabla. Como podéis ver, ha ganado unos 5 centímetros más de altura, pero de cara al tablero de la pared nos iba a dar suficiente altura
para que cubriese toda la pared completamente. Al principio, cuando puse el suelo y sobre todo después de muchos trabajos, pensé si había hecho bien o mal en poner el cintasol del suelo, como podéis ver. Pero una vez puesta la pared, como veréis, es como mejor quedaba para rematar, cosa que de otra forma no hubiera quedado bien al 100%. Así que con mucho cariño y paciencia tuve que hacerlo para que no se marcara o no se rompiese mucho a la vez que hacíamos el resto de reformas. Una vez marcados donde tendríamos que poner todos los agujeros, proseguimos taladrando. Como me ha pasado en muchas partes de este proyecto, me las he tenido que ingeniar para hacer las cosas yo solo. En este caso, para poner las tablas y a la vez atornillar desde fuera. Por lo que poniendo unas tablas de calzo con algo de peso, pues me servía o me hacía la función que necesitaba. Y poco a poco y con paciencia, pues lo iba llevando a cabo. Como se suele decir muchas veces, más vale maña que fuerza. Anda que no he tenido que mover material para un lado, material para otro, para poder ir haciendo poco a poco esas cosas. Como os comentaba anteriormente, al poner la tabla no llegaba, pero al ganarle esos 5 centímetros, casi 6, del junquillo de madera de los rastreles, podía ponerle un aplique más en la parte de abajo y ganarle esa altura necesaria para llegar bien al techo. Por lo que cogí 2 tablas, ya que había comprado de más, para, como quien diría aquel, canibalizarlas para conseguir hacer una tabla más grande. De esta forma, sacar tiras alargadas de la medida que yo querría para ponerlas en el suelo y conseguir levantar nuestro panel hasta la altura deseada. No hay nada más que verse en ciertas situaciones para ver cómo de resolutivo eres en ciertos momentos. Y la verdad que yo con el tema reformas no me puedo quejar. Está claro que como todo en la vida hay momentos en los que te frustras, te pones de mala leche, te agobias o te estancas. Pero bueno, yo he de decir que en este proyecto, como había mucho que hacer, siempre podía escoger y mirar para otro lado y decir, me voy a centrar ahora en esto y no llevarme malos ratos. Y daba muy buen resultado, porque te centrabas en otra cosa y despejabas tu mente de lo que habías estado haciendo un rato y de lo que te hubieras podido estancar. Y luego lo volvías a coger en un rato, en unos días, o en unas semanas, o en un mes, y lo cogías con otra perspectiva o otra visión, y siempre ayudaba. Como todo, muchas de estas cosas se aprenden a base de que no te queda otra, leyendo y, como no, pidiendo siempre recomendación a gente que sabe. Está claro que si no preguntas, te darás 27 golpes para llegar a un fin, pero si preguntas de alguien que sabe, podrás ir más directo y aprenderás seguramente mucho más. A mí también me gusta preguntar y sobre todo mezclarlo con el ensayo y error. No siempre existe la posibilidad de poder preguntar, está claro. Como quería dejar todo rematado y ver qué tal estaba planteado antes de empezar a colocar todo, empecé a poner los rastreles laterales también. Como iréis viendo, tanto el lateral izquierdo como el derecho, que están orientados tanto a sur como a norte, van a ser un poco más gorditos que lo que es el ancho o el largo, mejor dicho, de las casetas. ¿Y por qué es esto? Porque siempre estará mejor que aísles tanto la zona norte para el frío como la zona sur para el posible calor. Así que total, por perder 2 centímetros a cada lado no vamos a ir a ningún lado y nos va a venir muy bien. Por lo que los laterales en Poliespan, en vez de tener 2,5 centímetros cada plancha, van a tener un poquito más, con su respectiva cámara de aire, porque por muy bien que lo pongas, seguramente
quede esa pequeña separación que te ayude aún más a aislar. Aquí tenéis el ejemplo. Tenemos el poliespan puesto y realmente con 2 rastreles o 3 rastreles tendríamos bien enganchada la tabla. Pero como queremos hacer una segunda capa, lo ponemos así. En este caso, en la zona de ventanal lateral sur, tengo la ayuda de mi amigo Ivonne. De esta forma, mientras que uno iba avanzando en una cosa, el otro iba pudiendo hacer otra. Como ya había planteado los rastreles laterales, hubo que volver a quitarlos para poner las planchas de poliespan de nuevo. Una vez puesto lo primero del lateral, empecé a anclar el recorte de la tabla que va a ir en los laterales en la parte exterior. Menos mal que con la pistola de clavos se avanza infinitamente más. Lo que tardarías en clavar una tabla, casi que clavabas todas. Una vez colocado toda la parte inferior, tuve que rematar, en este caso, la zona de la respiración de las casetas. Bueno, pues nada, empezamos con el aislante lateral de las zonas largas, que casi era el más fácil, eran piezas rectangulares. Los laterales sí que eran difíciles con su forma rectangular en un lado, en fin, un incordio. Intentamos reutilizar todo el poliespan que pudimos, salvo que estuviese muy mal, el resto lo utilizábamos para intentar ahorrar en gastos todo lo que pudiéramos. Por eso veis algunas piezas que están un poco sucias, pero nada más, el resto siguen impolutas. Una vez colocadas las zonas de aislante en muchos sitios, empezamos a poner nuestras planchas a la pared. Como ocurría con el poliespan de los laterales o de las zonas largas, era más fácil de poner las zonas largas que los laterales, ya que tenías que hacer un Tetris. Las piezas en los laterales tenías que cortarlas a cierta medida y que te casaran de la mejor forma posible. La limpieza es muy importante en el trabajo. Este lateral es el que más costó, porque al tener la ventana contábamos todavía más con una medida a mayores que tomar para poder casarlo.
En algún caso parecía que estábamos jugando al Tetris. Más al milímetro, imposible. Pero bueno, nosotros hicimos los que nos mandaron. Intentar machimbrar las piezas que para algo tienen los cabezales. Que no falten las risas, porque si nos faltan las risas no vamos a ningún lado. Como podéis ver, estas dos partes que están contiguas a la ventana no están atornilladas con la pistola, están con taladro, y es por una cosa muy sencilla. Si el día de mañana pasa cualquier cosa y quiero quitar la ventana, poder quitar esos dos laterales y poder quitar o acceder a la ventana fácilmente. Una vez recuperadas las fuerzas, y también pasado unos días, todo decirlo, trajimos más poliespan para seguir con el aislante de las paredes. Intentamos reutilizar todo lo que pudimos, pero claro, magia tampoco se puede hacer, así que tuve que ir a por más. Yo, más que un todoterreno, parece que tengo un vehículo taller, porque pobre hombre como lo tengo. Herramientas para aquí, herramientas para allá, material para aquí y material para allá. Como ya os he comentado anteriormente, aquí el que no corre vuela y el que tiene que hacer las cosas solo se las tiene que ingeniar. Así que como ya veis, anclajes como podía y a seguir. He de decir que este aislante, a diferencia del suelo, se corta y se trabaja mucho mejor. El otro terminé hasta las narices de él. De hecho, ya lo visteis en los anteriores vídeos. La verdad que hay ciertos trabajos que dan mucha satisfacción. Este es uno de ellos. Cuando ponía con la pistola de clavos todas estas planchas. Con la facilidad que se ponían, era, vamos. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cómo se nota qué plancha es entera y cuál son recauchutadas como los trocitos que están a la derecha. Igual que las planchas que estoy poniendo ahora en la parte superior, intentando todos los recortes que no me servían de la parte trasera, ponerlos aquí. Por último me tocaba coger medidas de la plancha superior y cortarlas, aparte que tenía que hacer un apaño. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. Al igual que en los últimos trabajos en esta reforma, si no llega a ser por el generador, no termino nunca. En esta fase del proyecto tuve ayuda incluso de lo que aquel entonces era mi novia, ahora mi mujer.
Por último, y para rematar el lateral de la cara norte, conté con la ayuda de mi suegro. En este caso, como en el lateral sur, hicimos una doble capa de poliespan y en vez de poner OSB utilizamos las planchas de aglomerado, igual que las del suelo. En este caso, como podéis ver, estamos con un pequeño Tetris intentando optimizar las planchas que nos quedaban de aglomerado para intentar reutilizar el máximo de material sin necesidad de comprar más. Este es su resultado final. Os lo dejo simplemente en una foto, ya que ese día se me acabaron las baterías de la cámara. Bueno, pues nada, yo venía hoy a seguir trayendo algo de material y a trabajar un poco en el terreno, pero ha cambiado la cosa. Como podéis ver, está todo anegado, se ha tirado día y medio nevando, pues tampoco muy fuerte, pero sí que ha nevado bien. ¿Qué ha pasado? Que ha cambiado la temperatura, ha subido y todo lo que caía después durante 3 días ha sido agua. Esto es, vamos, un pantano porque es que está en todas las zonas, de aquí a 200 kilómetros está todo fatal. Bilbao, Balmaseda, Zorroza, las merindades en sí, muchos sitios cortadas. Bueno, ya veis, el agua drena, porque esto drena de fábula, pero ya no puede más. O sea, llevamos 5 días a vueltas, que esto es un Cristo. Ya veis cómo baja el agua. Y además el agua es lo mismo que es vida, es destructiva. Imaginaos cómo está todo. Mirad, siempre busca el cauce. El agua siempre busca el cauce. De hecho, mirar el pozo como lo tengo. Bueno, el pozo, se llamo pozo porque es la hoguera. Pero la hoguera tiene 25 o 30 centímetros de agua. Está todo anegado. Todo el pasadizo y todo. Y el pozo de agua, sus casi 6.000 litros, en 3 días, 4 llenos. Es que no da más. Ya está a tope. Ya sería todo desbordar para allá. Pues imaginaros qué Cristo hay aquí de agua estos días. Os podéis imaginar que lo primero que he hecho ha sido ponerme las botas de agua, porque he visto el percal y he dicho, a pesar de que llevo botas buenas, las botas de agua, haga lo que tenga que hacer, pues voy con ellas a donde sea y puedo meterme hasta en sitios con 40-50 centímetros de agua. Así que nada, voy a tirar de azada hoy, pero bien. Lo bueno de esto es que me he dado cuenta que con este temporal cojonudo de agua y nieve, el trabajo de los techos de las casetas está perfecto hecho. No ha entrado en nada de agua y me puedo dar por satisfecho en cuanto a que sé que lo que he hecho hasta ahora pues relativamente funciona. Como todo, con el tiempo iré mejorando, que nunca viene mal. Pero ahora mismo pues esto es lo que tenemos y parece que de momento, dado el Cristo que hay, está funcionando. Así que bueno, pues me voy a dar por satisfecho por lo menos. Podía ser peor la cosa, pero bueno, bien, bien. Como os comentaba, después de casi una semana lloviendo, una nevada al día siguiente, cambio drástico, subieron de golpe 15 grados de temperatura. ¿Qué pasó? Que encima se puso a llover, con la subida de temperatura más el agua, la nieve que había caído el día anterior empezó a deshelarse y a convertirse en agua. Os podéis imaginar qué Cristo. Unos meses antes lo que hice es como suelo hacer todos los años desde que tengo las casetas, que es limpiar cada 2-3 meses los canalones, para que así el agua fluya mucho mejor y no se obstruya, que es lo que hizo inicialmente que tuviesen la humedad que tendría. Al no haberlos limpiado los canalones, se acumulaba ahí una argamasa de hojas, palos y toda clase de cosas, y se iba acumulando la humedad. Al final la humedad se metió para dentro de las casetas, haciendo que el aglomerado y los aislantes se cayeran, se humedecieran y se hiciese pues una chapuza. Pero bueno, he de decir que la cosa ha funcionado. Ya veis, he optimizado el sistema. Con una cuerda, tira para un lado, tira para el otro. He conseguido limpiarlos sin necesidad de mucho esfuerzo. En apenas media hora tengo los 4 canalones limpios. Como podéis haber visto,
He hecho surcos cada X metros para intentar que achicara el máximo de agua posible. Aunque llovía tanto, sí, quitaba un tanto por ciento de agua, pero nada, estaba lloviendo tanto y caía tanto deshielo de nieve, más el agua que estaba cayendo, que no daba abasto. Esto habrá podido pasar 2 o 3 veces en los últimos 50 años, que no es normal. No suele ser una cosa así, suele achicar bastante bien y la tierra suele coger bastante el agua, pero en este caso ya no daba más abasto. Me tiré un par de días haciendo limpieza y gracias a Dios, por fin, después de semana y media, dejó de llover. Aún así, aunque hubiese salido el sol y hubiese parado de llover, se veía todavía cómo estaba el terreno. No había más que dar un par de vueltas para darte cuenta de que estaba todavía muy empapado. Pedí consejo y me dijeron que tenía que hacer optimización o saneamiento de la rampa para que intentar encauzar el agua y que lo llevase para donde yo quisiera. Y aunque pudiese caer por donde yo no quisiera, no hubiese tanto volumen de agua y no se empantanara todo tan fácilmente. Así que, siguiendo consejos, me puse a ello. Que decir que semanas más tarde todavía estaba el terreno súper húmedo y costaba mucho, pero mucho cavar. Mirar cómo drena el agua. Como os indicaba anteriormente, compré un tubo de PVC, pero no es un tubo de PVC corrugado normal, es un tubo de PVC para drenar. Se utiliza principalmente para que el agua de lluvia que hay en la tierra, este tubo se esconde a cierta profundidad, no hace falta mucho, 20-30 centímetros, tiene microperforaciones. Por lo tanto, va a ir filtrándose a este tubo y poco a poco llevándolo hacia donde tú quieres. También, como veis, voy a añadir un registro. Este registro lo que nos hará es que si queremos poner más de una salida, lo podamos hacer y también nos sirva para encauzar el agua. Ya lo vais a ir viendo. El agua irá por aquí y terminará bajando hacia abajo, modo cascada. Como lo hacía inicialmente, pero en este caso ayudaba por nosotros para intentar llevarlo para donde nosotros queremos. Que decir que, como estáis viendo, a pesar de que habían pasado bastantes días, todavía estaba todo súper húmedo. Costaba bastante trabajar, pero bueno, había que hacerlo. Y bueno, poco a poco lo iba consiguiendo. Algunas de estas cosillas, como siempre he dicho, con el proyecto, han sido ensayo y error. Siempre te pueden orientar, siempre te pueden aconsejar, pero hay cosas que hasta que no te pones a hacerlas, no te das cuenta de lo que cuestan o cómo hay que hacerlas. Una vez hecho el agujero, adaptamos el tubo y lo planteamos. Aunque es poco recorrido, siempre interesa que haya una cierta caída. Entonces, donde está el registro tiene que tener una altura y donde va a caer el tubo para afuera, tener menos. Le da una pequeña inclinación, como de 10 centímetros, 20 a lo sumo. Más que suficiente. Cortamos el sobrante. Yo le he dado unos 40 centímetros de más, que no me importa. Y así orientarlo para donde queremos. Lo siguiente que tenemos que hacer con el tubo es ponerle tela geotextil. Me recomendaron que le pusiera una capa, ya que los tubos se pueden llegar a obstruir esos pequeños orificios con los sedimentos. Se acumulan y terminan cegando esos pequeños agujeros. Y lo que no nos interesa es que el tubo no haga su función, que es la de drenar. Entonces le pongo una pequeña camisa de geotextil. Poco a poco y con la ayuda de unos alambres, cada 80 centímetros, 1 metro, dependiendo de dónde sea o cómo pida la tela, vamos poniendo un poco de alambre para cerrar el geotextil y que el posible sedimento no se meta por dentro del tubo y así dejarlo protegido. Una vez puesto el geotextil, volvemos a enganchar el tubo al registro y esta vez vamos a utilizar algo que me recomendaron también para echar sobre el geotextil y que pueda ayudar a que nuestro tubo no se ciegue
sí que es verdad que le hemos puesto el geotextil, pero me recomendaron ponerle grijo fino y algo de piedra fina para que haga todavía más filtrado y así no se obstruya. Me comentaban que el barro tiende mucho a obstruir, entonces si le echamos un poco de grijo y un poco de arena con grijo un poco más fino, puede hacer las veces de drenaje y así la tierra que haya por encima no se pegue o no se adhiera y no sature el geotextil y el tubo. Es un trabajo algo tedioso, pero bueno, si da buen resultado, firmo. Después de un par de horitas de prepararlo, plantear las cosas y ya habéis visto cómo ha ido el proceso, está medio planteado. No voy a seguir más, ¿vale? Porque está muy húmedo todavía y la tierra, nada que la remueve, si se junta con el agua que emana, pues se vuelve un barrizal. Entonces, por muchas piedras que eches, intentes asentarlo bien, pues al final lo único que hago es mancharme las botas mogollón y enfangarme. Así que nada, vamos a esperar que estos días da días como ya veis. Después de una semana de agua así está el día. 7-8 graditos, pero un día fantástico. Vamos a esperar unos cuantos días, que dice que va a seguir así, y a ver si en unos cuantos días, cuando pueda volver, está más seco y podemos seguir trabajando un poquito con la tierra. Unos cuantos días más tarde volví. En este caso iba a hacer el mismo proceso, pero en la parte de arriba del bancal, intentando que así se canalizara de la mejor forma posible el agua a nuestro registro, para que no cayese muy en cascada. Como no, la cámara al suelo, cada 2x3, y no es por una cosa, por otra. Está claro que es un trípode, pero no es todo terreno. Al igual que el proceso anterior, geotextil al tubo, alambre para unir y así dejarlo bien cubierto para protegerlo. Una pequeña prueba sin el tubo. Otra prueba con el tubo. Y lo siguiente, retacarlo un poquito y hacer otra prueba. Y ver si nuestro drenaje funciona. Bueno, ya ha pasado el tiempo y dado que hacía falta hacer este proceso, que la verdad tenéis aquí un poco de popurrí de cosas que he ido haciendo más el problema inicial. En este caso, dado que tenemos el agua recogida de lluvia, en este caso de nuestro pozo, en el depósito 1000 litros, al ser transparente, lo que podría hacer es que con el contacto al sol crease algas y no nos interesa, ni tampoco queremos abusar de los químicos. Así que lo que hicimos fue pintarlo. Primero en este caso con una capa de imprimación de color blanco, dándoselo a todo. He leído, y bueno, y es lo que me han recomendado, es una capa de imprimación que aguante a intemperie y que se adhiere tanto a metal como a plástico. Una buena capa para que se quede bien, ya que con la pistola no da mucha capa, da una capa muy finita. Así que le dimos contundencia. Unos días más tarde, una vez secado bien, la capa que iba a ir finalmente. Es un verde que sí que es verdad que inicialmente tenía un brillo bastante excesivo para mi gusto. Pero en apenas 2 o 3 meses, y dado que está a la intemperie, se quedó mate. Siguiendo con las mejoras, y dado que ya sabíamos lo que pasaba con nuestra hoguera, lo que decidí, en este caso con la ayuda del compañero Pablo, del canal de Vida Salvaje y Supervivencia, es hacerle un dren a nuestra hoguera, haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho con nuestro tubo de encauce en la rampa. Primero hacemos un surco y acordaros, hay que ponerle una pequeña caída, aunque sea de 5 o 10 centímetros, pero que tenga caída. Importantísimo.
Una vez teniendo ya casi el surco, ponemos en paralelo el tubo y lo cortamos a medida. Lo siguiente, pues nada, sacar las cosillas que tenía metidas para futuros fuegos, que total no lo íbamos a utilizar. Y teníamos que hacer el agujero donde íbamos a hacer nuestro tren. En este caso nos ayudamos de un martillo, de una barra de ferralla y de un taladro con unas brocas de cemento. Poco a poco y con paciencia fuimos haciendo un agujero aproximadamente de un puño de grosor. Nos llevó lo suyo. Parece que hice bien la conciencia a la hoguera. Tras media horita aproximadamente de picar, golpear, taladrar, volver, repetir, dale y estate quieto, conseguimos hacer el agujero que os había comentado. Lo siguiente que nos interesa es 1. Separar el posible foco de calor a nuestro tubo de plástico, en este caso utilizando un trocito de chapa del tejado o de la propia chapa de las casetas de los recortes que habíamos hecho de otros proyectos, haciéndole un pequeño filtro a base de taladro, como podéis estar viendo. Y 2, para que no se vaya nada más que el propio agua. Lo gordo se quede allí y lo limpiemos. Una vez puesta nuestra chapa, proceso repetido que anteriormente. Geotextil, cortar y poner la camisa con nuestros alambres. Cada X centímetros o un metro, pues lo vamos poniendo. Lo que nos interesa es que se tape bien. Es algo sencillo, pero hay que ser ordenado y concienzudo. No nos interesa que se pueda meter nada de sedimento. Unos días más tarde, y en este caso con la ayuda de mi amigo Ivón, terminamos el proceso. Terminamos de meter el geotextil en el tubo y lo planteamos donde iba a ir. Ahora sí, ya tiene la caída que queremos. Ahora simplemente hay que retacar y ponerlo para que no se mueva. Ponemos en ambos lados alguna piedrilla y algo de tierra. Y una vez hecho eso, ya empezamos a rellenarlo más homogéneamente. Tener en cuenta que por mucho que dejes montículo en el tubo, al final, con el paso del tiempo y el agua, hará que se retaque mejor y baje, incluso quedándose por debajo del nivel y teniendo que echarle más tierra. Como veis, yo he agilizado un poco el proceso echando un poco de agua para que haga mejor retaque y con el tiempo se asiente mejor. Y puedo decir que la verdad ha funcionado bien, incluso pasando el vehículo y no habiéndose roto el tubo. Con el paso del tiempo me di cuenta que el proyecto, si quería ser algo permanente, tenía que ir mejorando continuamente. Y os preguntaréis, ¿qué tenía en mente? Pues bien, la recomendación por parte de un familiar, ganar espacio útil entre las casetas. Por lo que después de estar preguntando, volver a releer las normativas y leyes y preguntar a gente que sabía, nos pusimos a ello. En este caso, lo que íbamos a hacer era una tejabana o un tejado unido entre las dos casetas. Cosa importante, tenía que aguantar los inviernos que tenemos aquí en el norte. Así que como se escapaba mucho de lo que yo estaba acostumbrado, pregunté cómo podía hacerlo. Gracias a que en mi familia había gente que trabajaba con madera, me pudo recomendar cierta forma de hacerlo de la mejor forma posible. Con un cálculo muy sencillo, que era cuántos metros de voladizo había, o sea, de una caseta a otra, y cuántos metros a lo largo, me recomendó poner
8 traviesas. Pero bueno, como soy un poco provisor, puse unas poquitas más y dejé menos espacio entre una traviesa y otra, como podéis estar viendo. Poco a poco y después de medir, fuimos poniéndolas uno a uno y adecuándolas al sitio o presentándolas al sitio donde irían a ir. Como casi todo en este proyecto es material reciclado, aunque sea bueno, pero bueno, sigue siendo reciclado, me dediqué a sacar clavos que tenían estas traviesas en su día. Algunos me podréis decir que tienen algunas de las traviesas un poco de mal aspecto, pero os puedo asegurar que son perfectas. Intercalamos las traviesas de pino y de roble, una y una. Inicialmente me decían que pusiera 8, pero terminé poniendo 12, si no recuerdo mal. Algunas incluso reaprovechando, teniendo en cuenta que no nos daban de la largura, por lo que puse 2 unidas para que agarrasen mejor. Y preguntaréis, ¿cómo lo vas a enganchar sobre los tejados? Pues bien, muy sencillo. Este tejado va a ganar bastante peso, lógico. Por lo que, con una pequeña cuña en la madera apoyada sobre esos canalones de acero de medio centímetro de grosor, cosa que aguanta de sobra, lo que hicimos fue hacer unos pequeños agujeros y junto con una pletina rectangular o una escuadra, mejor dicho, atornillamos la escuadra a la parte superior del canalón y en la parte inferior a las traviesas de madera, como podéis estar viendo. Por lo que con el peso que va a coger con la madera y lo que pongamos en el tejado hará presión hacia abajo, y con lo que ponemos taladrado a la propia madera junto con el canalón hará que no se mueva ni a izquierda, ni a derecha, ni hacia arriba. He de decir, como siempre, que este vídeo lo estáis viendo ahora, pero este tejado lleva ya prácticamente un año puesto, ya que lo puse a principio de primavera de 2022, o sea que imaginaros. Primero puse las traviesas, que se tiraron unos cuantos mesecitos, e ir probando y viendo si se combaban o no se combaban solo con su propio peso, si el paso del tiempo las hacía algo, a pesar de que era madera ya tratada. Pero bueno, al ver que estaban todas perfectas, empezamos a hacerlo. Y a principios de primavera empezamos a hacer la instalación más en serio. Como muchos habréis visto ya, hemos instalado ya hace unos cuantos meses estas vigas que van a hacer una tejabana uniendo nuestras dos casetas y así ganarle unos 30 metros, 35 metros cuadrados más a nuestro espacio cubierto o construido, digamos, en nuestro terreno. Y nos pondremos con mucha paciencia y con gente que sabe sobre todo, porque esto tiene que dar lo mejor posible y rematarlo de la mejor manera para que no haya ni una gotera. Así que nada, me voy a rodear de gente que ha puesto muchos tejados y que controla medianamente de ello para hacerlo de la mejor forma posible. Como os comentaba, unos meses más tarde, y teniendo en cuenta que teníamos estas tablas al mismo tiempo que las traviesas, por lo que imaginaros ya estaban más que secas, empezamos a distribuirlas sobre el tejado para ver cómo quedaban mejor y, teniendo en cuenta las medidas que habíamos cogido inicialmente para que casaran con nuestras traviesas, ir planteándolas. Es un poco en plan juego de Tetris, pero bueno, como con mi suegra y mi suegro, que ya han puesto bastantes tejados, de hecho el último lo hicimos en el pueblo cuando reparamos un tejado antiguo, la verdad es que se nota quién sabe y quién ha hecho más veces ciertos trabajos. Ayuda mucho.
Poco a poco, mientras que uno iba subiendo las tablas, otro las iba planteando y íbamos mirando si quedaban bien. La verdad es que hicimos en su día un buen trabajo al ir poniendo las traviesas, ya que no panceaban ninguna de las tablas y quedaban todas bien alineadas. Es uno de esos típicos trabajos que te lo tienes que tomar con calma. Y la verdad es que, aunque lo veis en cámara rápida, son unas cuantas horitas de trabajo. Y no en las mejores posiciones. Tiras de espalda y de rodillas bastante. Una vez planteadas el inicio de las tablas, luego las cortamos a medida. Queremos que tenga un poco de alero, pero tampoco excesivo. Una vez hecho esto, empezamos a clavarlas. Con unos simples clavos, más que de sobra. No sé ni los clavos que llegamos a poder clavar. Lo que sí me queda claro es que al de 2 días tenía unas agujetas. Fácilmente clavaríamos 500 o 600 clavos. Como habéis visto, teníamos planteados prácticamente los 2 laterales. Uno terminado y el otro planteado para ver cómo iban las tablas. Ahora teníamos que ir a lo más difícil, que era la zona central, donde teníamos la chimenea de la caseta más baja, la de abajo. Y teníamos que jugar con ponerlo de la mejor forma posible para que encajara en nuestra caseta y el día de mañana seguir rematando sin tener futuras goteras. Pero donde hay alguien que sabe, sabe. Y la verdad es que mi suegro, con ese arte que tiene con la motosierra y planteándolo bien, la verdad es que en apenas 10-15 minutos lo teníamos rematado y me dio unos pequeños consejos para seguir rematando el día que siguiese. Él lo que hizo es plantearlo in situ, dejándole un dedo de espacio con respecto a la madera. Al final no deja de ser una chimenea y seguramente se puede calentar y la madera pues pudiese arder. Por lo que me dijo que el día que siguiese con el proyecto sí podría cortarse un pelín más y lo rematara mejor. Ya veréis cómo hizo. La verdad que he de decir que con ingenio las cosas se van haciendo y puedo decir en ese sentido que ha funcionado bastante bien y después de las chaparradas ventoleras que ha habido, ni una gotera, ni en la tejabana en sí, ni en esa zona específica de la chimenea. Como os decía al principio, ya veis que esto es como un Tetris, hay que ir casando y que nos casen las tablas solapando sobre una de las vigas de madera. Así tienen apoyo las dos. Ya siento los movimientos de cámara, pero teniendo en cuenta que el trípode lo tenía en los tejados donde estábamos trabajando, a nada que metíamos un golpecito fuerte o pasábamos cerca, de repente tenía unos pequeños latigazos, de eso que tengáis algún movimiento muy brusco en la cámara. Ya veis que poco a poco miras, vas poniendo. Cosa importante, las tablas, depende dónde las dejes, se secan mejor o peor. Las hemos tenido en un sitio al aire libre y protegidas para que se fueran secando poco a poco y que no se agrietaran. Pero aún así siempre tienden a combarse un poquito, a algún nudo que tiene la propia tabla fastidiar un poco, pero bueno, con ingenio y sobre todo con alguien que sabe,
pues se van cogiendo esas cosas y se van solucionando. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. No hubiera estado mal haber hecho alguna toma con el dron mientras que estábamos montando el tejado, pero al final, si estaba a hacer el tejado, no podía estar el dron. Y seguro que en el peor de los momentos el dron algo le pasaría y tendría que estar con él. Así que no estaría ayudando. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. Como no, después de un gran esfuerzo, hay que recuperar fuerzas. Lo dicho, espero que os haya gustado el resumen. Estoy haciendo cosillas del terreno con el proyecto DEN, pero sí que es verdad que no estoy subiendo vídeos porque es que me está dando mucha, pero mucha pereza editar. Sí que es verdad que voy a subir en breve un vídeo al canal principal, a Supervivencia, de cuando estuve en marzo, si no recuerdo mal, en la zona de Picos de Europa, con algunos paisajes, y que coincidí con un evento de competición mundial de raquetas o de travesía, no me acuerdo exactamente qué era, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Además empezó a nevar, nos fastidió en parte el plan, pero bueno, disfrutamos de otras cosas en parte. Lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado, y si es así, darle a like y suscribiros al canal. ¡Hasta luego, survialeros!